¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Qué hermoso poder conectarnos a través de este libro tan precioso y tan sabio. En el día de hoy no quiero ponerme en el plano del predicador, me quiero poner en el plano del oyente. ¿Por qué? Porque este tema aún todavía el Señor está puliendo áreas de mi vida. Así que voy a ponerme más de tu lado que del lado del predicador y decirte que el tema, el perdón, es un tema largo, complicado, pero que Dios siempre tiene un sabio consejo para nuestra vida. En el día de hoy, ¿qué podemos decir en cuanto al tema del perdón? Primero, aparece 16 veces en toda la Biblia, solo 16 veces. En el Antiguo Testamento aparece solamente en dos libros, en Levítico y en el libro de Salmos. Y luego el resto de las referencias bíblicas están en el Nuevo Testamento. Lo que me sorprendió en cuanto a lo que es el perdón es que hay un versículo o dos versículos que son prácticamente homónimos, es decir, dicen exactamente lo mismo y después el otro agrega un poquitito más. Estamos hablando del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, y también el libro de Colosenses, versículo 1, 14. Y te lo leo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En eso coinciden los dos textos, exactamente lo mismo. Lo único que agrega el libro de Efesios es según las riquezas de su gracia. Pero este versículo de Efesios y de Colosenses dice, tenemos la redención por su sangre, para obtener ¿qué cosa? El perdón de pecados. El precio del perdón de Dios fue la sangre de Jesucristo. Así que tremendo precio que se pagó para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Y Él entonces viene a ser el máximo ejemplo para nuestra vida del perdón. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto al perdón? Hay un pasaje muy ilustrativo en San Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante. Versículo 21 al 35, vamos a leer Mateo 18, 21 al 35. Rapidito vamos a leer. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si más clarito no puede ser la enseñanza, ¿no? Pero bueno, lo único que podemos decir es que Pedro quiso preguntar al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7. ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque en la ley de los judíos
había hasta 7 veces uno podía perdonar. Pero el Señor rompe este esquema de la ley y dice, no hasta 7, inclusive hasta 70 veces 7, mucho más, como diciéndole, no hay límite para perdonar al hermano. Y le da un ejemplo, ¿no?, del rey que tuvo un siervo suyo que le debía mucho y le perdonó la deuda, pero este mismo al que se le perdonó la deuda, él no quiso perdonar la deuda que tenía con un consiervo de solamente 100 denarios, que a la deuda, en comparación a la deuda que él tenía, era muy pequeña. Y así el rey le dice, siervo malvado, lo mete a la cárcel hasta que pague la deuda. Y cierra el versículo 35 diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. El perdón no es solamente una cuestión de aquella persona que recibe el perdón, sino aquella persona que da el perdón. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos trancados espiritualmente, no hay progresos espirituales debido a que ese perdón no está en el corazón. Y entonces no podemos progresar. Hay un engranaje que está, ¿no?, trancado. Necesita el aceite del perdón. Y ese es precisamente el ejemplo que tenemos que seguir, como dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 en adelante, acerca de Jesucristo, que sigamos sus pisadas. Él nos perdonó a nosotros nuestros pecados a precio de sangre. ¿Por qué nosotros no también vamos a hacer el ejemplo, seguir el ejemplo de Jesús y perdonar a los demás sus ofensas? No solamente es hermoso aquel que recibe el perdón, sino nosotros cuando damos el perdón al que nos ha ofendido. La verdad, a mí me ha tocado muchas veces hacerlo y es muy reconfortante. Pero como te dije, es aún área que tengo que mejorar para poder servir y estar mejor con mi Dios. Así que espero que tú también puedas hacer lo mismo. Que el Señor te bendiga y que sigas adelante y sigas perdonando así como Él nos perdonó a nosotros.